El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Un abrazo gigante a todos y todas, bienvenidas a esta sección que hemos denominado devocionales. Tengo un problema gigante con eso de usar palabras que son como rancias en el vocabulario evangélico. Entonces se usan tanto para tantas cosas que terminan como perdiendo el sentido real que deberían tener. Entonces es un devocional, pero le huyo a las palabras, a esas palabras que son muy evangélicas. Por ahí puse en un mensajito que me dieran propuestas y me mandaron algunas. Una fue devocional, me parece como cool. Y ahí vamos con los devocionales. Este es el tercero, vamos estudiando fragmento a fragmento el Evangelio según Marcos, que fue el primer evangelio de nuestro canon que fue escrito. Eso lo sabemos hace muy poco tiempo, y por muchos años el Evangelio según Marcos había sido relegado, no era muy estudiado, no era muy bien visto, parecía como vacío en comparación a las demás versiones del Evangelio. Pero desde hace un tiempo para acá, desde que la crítica textual, desde que la interdisciplinariedad ha investigado y se ha dado cuenta, la interdisciplinariedad científica ha investigado y se ha dado cuenta que el libro de Marcos fue el primero, el Evangelio según San Marcos fue el primero que se escribió de nuestro canon, ha venido investigándose con mucha fuerza. Hoy nos corresponde los versos, estamos en el primer capítulo, los versos del 12 a el 13. Dos versiculitos. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Viene de bautizarse, viene de asumir un papel profundamente humano, de asumir una realidad, una tradición, un ritual profundamente humano, introduciéndonos a la necesidad humana de un cambio trascendente liderado por el reinado de Dios, fundamentado en lo que Dios tiene por hacer, lo que Dios tiene por decir, lo que Dios tiene por proponer, por transformar en nuestras vidas, con un símbolo muy específico que es el agua, un agua que se renueva, un agua que purifica, que limpia, un agua que refresca, un agua que está en constante dinámica, que está en constante movimiento. Entonces es un ritual que nos invita a la dinámica de Dios, que constantemente, paso a paso, nos purifica, nos llena, nos llena de vida, ¿no? Y nos refresca la vida y con constancia está alentándonos. Sale de las aguas, Dios le habla a él, hay un vínculo, ¿no? Si Jesús representa la humanidad, Jesús es Dios que se humaniza para representar la humanidad en una reconciliación profunda con lo divino. Dios le habla a él, pero al hablarle a él está mostrándonos la reconexión, está mostrándonos la intención divina por estar en contacto de nuevo, en contacto constante con nosotros y nosotras, un Dios que se reconcilia con nosotros y con nosotras. No es una reconciliación que va de nosotros hacia Él, sino que Él se extiende en reconciliación a través de
la encarnación a través de Jesús. Y luego de ese bautizo, luego de ese ritual, luego de esa puesta en escena en la que Dios está diciendo, me conecto con ustedes, con la humanidad, aún en medio de las realidades que ustedes viven, aún en medio de los pecados. Por ahí está esa frase, Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Y yo suelo decir, Dios ama al pecador aún en medio de su pecado. Sale de las aguas, viene la voz de Dios, Dios muestra su conexión en Jesús y a través de Jesús con la humanidad de reconciliación, y Jesús es llevado por la vida de Dios. Me gusta decir, me gusta llamar, nombrar al Espíritu Santo la vida de Dios, y se va al desierto específicamente para ser tentado. El desierto representa para Israel, para los judíos, un lugar de transformación, un lugar de transición, un lugar en donde aprenden a depender de Dios. Se memora en el desierto, hay un número simbólico que es el de 40. 40 no es un número literal, 40 es un número simbólico que representa precisamente transición, transformación. Cuando uno entra en lo que ese 40 representa, entra de una forma diferente a como sale después de esos 40 que representan transición, transformación. Y se memora los 40 años en el desierto de Israel, ¿no? Que entran como una agrupación de tribus que viene huyendo de el yugo difícil del faraón de Egipto, ¿no? Un yugo que los había puesto en trabajos forzosos, unos impuestos muy grandes, económicamente hablando, tenían que trabajar forzosamente por ocupar el territorio de Egipto, y ocurre todo lo que en la narración se nos cuenta. En la idiosincrasia de Israel ocurre todo lo que en la narración se nos cuenta, y ellos se van de ese yugo de esclavitud, de ese yugo de fuerza, de poder que se impone sobre la gente y que se impone generando malestar, se impone en contraposición al bienestar, se impone generando muerte y pobreza y pocas posibilidades de disfrutar la vida. Israel entra al desierto como una agrupación de tribus que está huyendo de la mano del faraón, y sale del desierto como una nación conformada con referentes identitarios que hace que se entiendan como uno solo. Yo me entiendo en vos, vos te entendés en mí, yo me identifico en vos, vos te identificás en mí, porque tenemos la misma historia, porque tenemos la misma cosmogonía, las mismas narraciones fundantes, porque tenemos la misma cosmovisión, tenemos la misma forma de entender el mundo y de entendernos en el mundo. Tenemos referentes identitarios que nos unifican. Somos un pueblo, somos una nación. Y así, constantemente, el número 40, cuando se menciona en la antigüedad, está haciendo alusión de algo que comienza de una manera y que termina de una forma completamente diferente. Esos 40 sirvieron como proceso de transformación, como proceso de aprendizaje, como proceso de transición. Comienza de una manera, termina de otra, completamente diferente. Y eso es lo que ocurre con Jesús. Jesús es llevado por la vida de Dios al desierto para ser tentado por el contrario. Satán significa el contrario. Todo lo que es contrario de la misma afirmación que ya viene recibiendo de Dios. Sos mi hijo amado en el que tengo complacencia. Sos mi hijo amado que me hace feliz. Todo lo que es contrario a
lo que Dios entiende de él, lo que Dios ha planeado en él, que es el reinado de Dios, es el proyecto del reino de Dios manifiesto en su encarnación, en su logos encarnado, todo lo que es contrario de el propósito esencial que él va a cumplir como hijo amado de Dios en quien Dios tiene complacencia, eso es el Satán. Y es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por todo lo que es contrario del proyecto del reino de Dios, por todo lo que es contrario de Dios en esencia. Y se nos cuenta que ahí convive con las fieras y los ángeles le sirven. El desierto es un lugar de dificultad. El desierto es un lugar hostil, es un lugar donde no es bueno estar porque precisamente hay fieras peligrosas, porque precisamente escasea el agua, escasea la comida, el alimento, y es en el desierto donde Jesús encuentra la columna vertebral en las ideas, en las emociones, en su corazón de la base de su ministerio. Es en el desierto donde Jesús encuentra cuáles son los puntos importantes, cuáles son las prioridades de su proyecto en el reino de Dios. Y trayendo un poquito el texto a nosotros, podemos vivir desiertos. Incluso podemos ser llevados al desierto por la vida de Dios. Un lugar que es hostil, un lugar que es difícil, pero que es un lugar que nos permite ser transformados. Es un lugar que permite que haya transición. Es un lugar que permite que podamos entrar de una manera para salir de una manera completamente diferente, amparados por el cuidado divino. En el desierto Israel fue alimentada. En el desierto somos cuidados por Dios. Jesús estaba con las fieras y no le pasó nada. Y los ángeles le servían. Aunque tengamos desiertos, aunque vivamos lo hostil de la dificultad, Dios ocurre en nosotros para cuidarnos en medio de lo que sea que estemos viviendo. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.